tal a todos mis amigos de Parceros por el Mundo? Aquí estamos una vez más con nuevo contenido, con la camiseta bien puesta para hablar acerca de temas de interés y por supuesto de la mano de nuestra mejor aliada Luz Beatriz Orrego, nuestra psicoterapeuta. El día de hoy nos va a convocar el tema de la elaboración de duelo. Hemos elegido este tema porque sabemos que es conveniente justo después de pandemia, de COVID-19, en la que tantas y tantas personas han perdido sus seres queridos. Pero ojo, recordemos que la elaboración de duelo no solamente tiene que ver con el tema de pérdidas de seres amados, también tiene que ver con pérdidas de un trabajo, con un divorcio, con los abandonos de nuestros padres o el abandono de los hijos. Todo esto, todo lo que cambia nuestro estilo de vida de repente, es un duelo que hay que elaborar. Hagan de cuenta que es como una pequeña herida que tiene que cicatrizar, y esa cicatrización justamente nos la da la elaboración de duelo. Y ustedes saben, esa heridita nos puede durar mucho, nos puede durar muy poco, dependiendo de cada persona. Así que hoy por eso vamos a desenrollar este tema y vamos a hablar sobre todas las inquietudes que tenemos con Luz Beatriz Orrego. Bienvenidos. Bueno, ahora sí le damos entonces la bienvenida a mi madre, Luz Beatriz Orrego, para hablar sobre este tema tan interesante que hoy nos convoca, que es el tema de la elaboración de duelo. Mami, qué felicidad volverte a tener por acá. ¿Cómo estás? Igualmente, hija, qué delicia. Yo estoy feliz, estoy demasiado feliz. Y también, Dani, hay que darle las gracias a todos los que nos siguen, a todos los que nos ven, a todos los que nos Exacto, qué fidelidad, estoy impresionada la verdad porque estuve tanto rato sin subir contenido, sí, y todavía tenemos a nuestros suscriptores ahí, así que mil gracias. Y bueno, ¿qué tal si damos entonces rienda suelta a este tema que me tiene fascinada? ¿Te parece? Listo. Sí, además, Dani, que es un tema muy importante. Exacto. En este momento, no solamente por el tema de la pandemia, sino por todas las cosas que están pasando en el mundo, por el tema del exceso de depresión y los temas de salud mental que son muy importantes en este momento. Entonces es importante, obviamente, rodearnos bastante y aprender bastante de este tema. Exacto, y de este madre. Y justamente de eso quería hablarte, o preguntarte más bien, porque nosotros solemos pensar que un duelo es solamente cuando se nos muere una persona querida, amada, pero resulta que hay muchos otros tipos de duelo. ¿Qué tú nos puedes decir de qué es esto del duelo? O sea, ¿cuántas versiones del duelo tenemos? Bueno, el duelo es un proceso psicológico. Es un proceso psicológico que se presenta cuando tenemos una pérdida. Una pérdida de cualquier tipo: muerte, abandono afectivo, desarraigo del territorio, desarraigo de nuestras casas, temas que pasan por ejemplo mucho en Sudamérica y especialmente en Colombia con los temas por ejemplo del desplazamiento. Nosotros no queremos abandonar nuestra casa ni queremos abandonar nuestra tierra, pero vienen unos señores y nos sacan, o X situaciones hace que ya no podamos vivir ahí. Entonces todas esas situaciones que a veces parecen normales pero que nos generan una incomodidad y nos sacan de nuestra zona de confort, todas esas situaciones son duelos. ¿Y por qué se llaman duelos? Porque duelen, ¿cierto? Haz de cuenta que tenemos una herida, abierta y que no la queremos tocar para nada, ¿cierto? Porque nos duele. Y preferimos mirarla desde lejos, y eso hace que tengamos como un desgaste emocional y un desgaste psicológico bastante fuerte. Exactamente, madre, eso justamente hablaba en la introducción, que supongo yo que entonces la elaboración de duelo es la cicatrización de esa herida, ¿verdad? Así que podrías explicarnos un poco más acerca, entonces ya entendiendo el duelo, que puede ser cualquier de este tipo de situaciones, entonces ¿cómo podemos hacer esa cicatrización? ¿Qué es la elaboración entonces del duelo? La elaboración del duelo, Dani, es una experiencia emocional. ¿Y por qué es una experiencia emocional? Porque nos toca el corazoncito, nos toca el alma, nos duele, toca con todas nuestras emociones primarias. ¿Se acuerdan de Matea? Vamos a hacer la tarea de Matea. Acordémonos de Matea. Entonces el miedo, la tristeza, el enojo, el afecto y la alegría son las emociones primarias. Pero hay particularmente una emoción que digamos nos atañe el hecho de tener un proceso de elaboración de duelo. Esa emoción es definitivamente el enojo. Entonces cuando hablamos de elaboración de duelo, hablamos de tocar toda nuestra experiencia y todos nuestros recursos emocionales. Y no en vano salimos más fácil unas personas que otras de los duelos, ¿cierto? Porque hay unas personas que necesitan un proceso de elaboración más largo, entender más situaciones, desarraigarse de una cantidad de cosas, si es una muerte, por ejemplo, de las pertenencias,
de las fotografías, que ahorita más adelante les cuento qué hacer con todo ese tipo de cosas. Pero digamos que todo ese recurso emocional que tenemos es el que se presenta en una elaboración de duelo. Elaborar el duelo es poner a gerenciar y autogestionar nuestras emociones primarias. ¿Cuáles se nos desbordan? Principalmente el enojo, les decía ahora. Y se nos desborda a un punto que se convierte en ira. ¿Con quién sentimos ira? Sentimos ira con Dios. Sentimos ira con los demás. Sentimos ira con nosotros mismos. Sentimos ira con el entorno. Es un asunto complejo porque finalmente cuando sentimos ira con todo el mundo, ¿qué hacemos? Nos aislamos, ¿cierto? Nos volvemos asociales, empezamos a dar un proceso de aislamiento de los demás, nos refugiamos en nosotros mismos, pero como el cerebro no es bobo, él permanentemente nos va a estar autosaboteando, entonces el proceso de elaboración de duelo se hace un poco más complejo. Exacto, madre. Y tú al principio hablabas acerca de que todos podemos vivir este proceso diferente, que a algunos les puede durar más, a algunos les puede durar menos, pero entonces, ¿cuál es ese proceso por el que nosotros tenemos que pasar? ¿Cuáles son esas etapas de esta elaboración del duelo? Pues Dani, mira, hay mucha literatura al respecto, hay personas, terapeutas que pueden estar hablando de 10 etapas, hay terapeutas que pueden estar hablando de 5 o de 3 etapas. Para mí, básicamente, de acuerdo a mi experiencia, son 5 etapas las que tenemos en un proceso de duelo. Primera fase y la más dolorosa, el ejercicio de la negación. Sí. Segunda etapa, el ejercicio del desbordamiento, cuando nosotros hacemos un proceso de desbordamiento emocional del que hablábamos ahora, que es bastante complejo. La tercera etapa es una fase más como de negociación, pero de negociación interna. La cuarta fase es una fase ya más de depresión, de angustia, de sufrimiento, etc. Y la quinta fase ya es una fase de aceptación. Si quieres vamos explicando cada una de ellas. Me encantaría porque quedé como, ¿qué? ¿Qué es esto? Creo que todos los que nos ven... No, esas son las 5 fases. Exacto. Esas son las 5 fases, pero no quiere decir que no tenga cada uno una connotación diferente y un momento diferente, porque recordemos, hay una herida abierta. Y en el proceso de cicatrización tenemos que hacer un proceso. Cuando uno se abre una herida, pues al principio la ve muy fea, luego la va viendo como en otro color, luego va viendo como otros matices, etcétera, ¿cierto? Entonces digamos que nos vamos a concentrar como en eso de la herida abierta antes de ser cicatrizada, y básicamente ese es el proceso de negociación y de todo el ejercicio del duelo. Entonces tenemos una primera fase que es la negación. ¿Por qué nos negamos al duelo? Porque ese es un momento en el que nos desacomodamos, nuestra zona de confort se nos daña, nos desubicamos, es una desadaptación a nosotros mismos que nos exige un proceso de adaptación nueva y de reacomodación. En lenguaje sencillo, es el momento en que ya experimentamos la pérdida de cualquier tipo, una muerte, un abandono afectivo, un desarraigo, etc. En ese momento que se nos descuadra la vida, que estamos como en ese proceso de salir de nuestra zona de confort, eso nos genera shock y eso nos genera una parálisis emocional. Entonces, claro, yo tengo la herida, yo la miro, pero yo no la toco, porque si la toco, ¿qué me pasa? Me duele más. Me duele. Sí. Me duele y me hace, entonces yo me retiro, eso es la negación, yo me retiro, para que no me duela ni me incomode, pero la vida sigue, y en esa consecución de la vida, pues yo tengo que ir adaptándome a ese nuevo cambio que hay. Entonces viene como la segunda fase, esa fase es la fase del desbordamiento de la emoción. ¿Y por qué se me desborda la emoción? Vuelvo y repito, porque como estoy en un momento de crisis, emocional y existencial, estoy en un momento muy complejo donde yo no entiendo qué es lo que está pasando. Entonces lo que normalmente pasa es que hay unas emociones que me hacen más daño que otras. La tristeza, el enojo, la ansiedad, pero hay una que es muy particular y es la ira. Volvemos a repetir lo mismo. Esa emoción de la ira que se desborda hace que yo ponga muchos culpables en la situación y que a veces sea yo misma quien me siento culpable, y eso es más grave aún, y es un elemento que hace que muchas veces se nos tarde más en elaborar el duelo, y es el tema de yo misma sentirme culpable,
que es algo bastante angustiante. Posteriormente viene entonces el proceso, vamos para la 3, entonces acuérdense, negación, ¿sí? Luego viene la fase del desbordamiento emocional y la tercera etapa del duelo es la etapa de la negociación. Entonces yo empiezo a decir, por ejemplo, si es una persona, un ser querido que me fallece, se me muere, empiezo a decir, ¿y qué tal si no está muerto? Ay, no. ¿Y qué tal si simplemente se desapareció? ¿Y qué tal si esto no está pasando? Entonces yo empiezo a revertir la situación para tratar de consolarme, ¿cierto? Y empiezo a hacer una serie de negociaciones, ahí es donde llega la etapa que a mí me gusta, que yo llamo lo si yo hubiera. Entonces en el caso de que nos fallece alguien, es que si yo le hubiera dicho, es que si yo lo hubiera acompañado, sí, es que si yo hubiera estado con él, es que si yo no le hubiera dado ese carro, es que si yo le hubiera dicho que sí, o cuando perdemos, claro, eso es sobre todo en el tema de la muerte, ¿cierto? De la pérdida por muerte. Pero cuando la pérdida es porque alguien nos abandonó, alguien que queríamos mucho nos abandonó, una pareja, por ejemplo. Es que si yo hubiera sido más condescendiente, es que si yo hubiera sido más querida, es que si yo le hubiera dado más gusto, es que si yo hubiera sido... Entonces empieza como todo ese ejercicio de negociación conmigo mismo de lo si yo hubiera. Es una etapa crucial, es una etapa muy, muy compleja. Y ahí justamente se destapa la cuarta etapa, que es la etapa de la depresión. La más fuerte. Ojo, es muy fuerte, Dani, pero no es depresión clínica, ni es depresión unipolar. Es una depresión de tristeza profunda. Es una depresión de parálisis donde yo no quiero hacer nada. Yo no quiero ver a nadie. Yo no quiero estar con nadie. Todo me agobia. Es más, muchas veces, sin que sea una muerte, me he visto oscuro. Por eso en los entierros y en los velorios usamos la ropa, por ejemplo, negra o gris. Sí. ¿Sí? Porque yo estoy oscuro y esa es una connotación también que tiene pues como mucha representación simbólica en lo cultural en algunas regiones. Por ejemplo, en estos países de Latinoamérica nos vestimos de negro, nos vestimos de gris o nos vestimos de blanco. Porque estoy en un momento de parálisis, lo representa el blanco. Y estoy en un momento donde me llevaron al extremo y me sacaron de mi zona de confort, estoy oscuro. ¿Listo? Wow. Esa etapa es muy crítica porque es la etapa donde yo ya debo pedir la ayuda y donde yo ya debo sentirme acompañado. La quinta etapa ya es la etapa donde yo acepto. Eso se puede durar meses, como te digo, o se puede tardar años. Pero entonces, ¿qué empieza a pasar en la etapa de la aceptación? No quiere decir que se cicatriza la herida y se desaparece. Mira, cuando se nos cicatriza una herida, ¿qué me queda? Siempre, normalmente. La marca. Y yo vivo alrededor de la marca, o sea, mi mano sigue funcionando, mi cuerpo sigue funcionando y tengo una historia para contar en esa marca. Acá pasa exactamente lo mismo. Eso se cicatrizó, se cerró, pero cada que yo vea esa marca, cada que sea una fecha en la que pasé por esa situación, voy a recordar. Entonces el duelo, para que no lo romanticemos, porque a mí no me gusta, con todo el respeto y amor por mis colegas lo digo, a mí la psicología positiva no me gusta. Me parece que uno tiene que sentir el dolor y que uno tiene que vivir la emoción y experimentarla. Claro, para aprender y para reconciliarse con ella, ¿cierto? Entonces, más allá de ir a la psicología positiva, de que uno sana para siempre, no. Uno aprende a vivir a pesar del dolor. Yo puedo tener la cicatriz ahí y yo sigo viviendo a pesar de la cicatriz, pero ahí está. Y en fechas especiales voy a recordar. Y en momentos que fueron importantes voy a llorar y no pasa nada. No pasa nada. El dolor hay que sentirlo. Exacto. Y no pasa nada, ¿cierto? Bueno, eso por un lado. Por otro lado es que las emociones en esa etapa fluctúan. Entonces en esa etapa de la vida donde yo ya acepto que el otro ya no está, que el otro no va a volver, que el otro ya se fue, que no es posible que esté, yo sigo viviendo todas las otras situaciones que tenga, pero en la mitad queda mi duelo. Exactamente. Un ejemplo sencillo, los que hemos perdido la mamá. Ay, no hay día en la vida de un ser humano que uno no recuerde a su mamá. Jamás. Ay, no, mami, chito. Lo que pasa que tenemos una pérdida,
yo pierdo a mi ser más amado, yo todos los días lo recuerdo, es muy doloroso. Pasado un tiempo yo lo elaboro y sigo viviendo, sigo estudiando, sigo trabajando, me caso, puedo viajar, puedo hacer una cantidad de proyectos, pero mira que en la mitad queda el duelo, ¿cierto? Sí. Y hay unos momentos donde uno es más sensible al duelo. Lo que quiero que me entiendan con esto es que es sano sentir. Exacto, qué bueno que dices eso, mami, porque mucha gente piensa que un duelo puede desaparecer con una terapia y finito, hasta ahí llegó, pero resulta que no, hay momentos, obviamente como tú decías, esa marquita nos queda y pues obviamente van a haber momentos en los que vamos a recordar con un poquito de tristeza, pero pues la vida continúa, ¿no? Entrando en este tópico, mami, entonces cuéntanos cuáles son esas terapias que todos podríamos tomar para evitar un poquito que ese dolor sea demasiado profundo. Bueno, hay varias terapias, Dani, realmente hay 4 terapias más una que es con medicación, ¿cierto? Está la terapia estratégica. Dentro de la terapia estratégica, entonces lo que hace es llevar al paciente hasta el extremo, porque normalmente cuando una persona está en duelo, llora mucho, siente muchas emociones, pero no alcanza a liberar. Entonces la búsqueda que se hace dentro de esta terapia es ayudarle a diluir un poco el dolor y ayudarlo a poner de frente a él, ¿cierto? Entonces casi que lo llevamos, se llama terapia de choque o terapia estratégica, porque uno lo lleva hasta el fondo. Entonces a través de orientación y de preguntas guiadas, lo que uno hace es producirle emociones extremas. Entonces lo pone a escribir, a golpear, a boxear, a rasgar, a darle duro a cualquier cosa, y eso finalmente que termina liberando el llanto, ¿cierto? Wow. Y el llanto es un ejercicio de liberación absoluta, donde nos permite ya manejar una expresión distinta de las emociones y que la persona entre en un proceso de equilibrio más sano, pues digamos más sanador. Porque lo que hace es hacer una negociación con la ira. Entre la ira y el llanto hay una negociación. Fascinante ese. Por otro lado tenemos la terapia cognitiva conductual, que es la terapia donde hacemos una interpretación de la realidad, del acontecimiento como tal, sin exagerarlo, poniendo en duda los pensamientos y emociones que a veces exageramos un poco en el tema, y poniendo en contexto cuál es la emoción real de la persona y cuál es la pérdida real, ¿cierto? Y eso con el fin de ayudarle a canalizar las emociones. Hay una terapia, digamos que no es una terapia, más bien es una estrategia, que es la hipnosis. Hay gente que es muy apática, muy negativa frente al tema, incrédula, no le cree mucho, pero pues casos científicos se han visto de que la hipnosis es funcional en algunos casos. Creo que tú de hecho viviste un caso de hipnosis, ¿cierto? Muy interesante. ¿Y cómo te pareció? A mí me encantó, me calmó muchísimo, porque había muchas... Calma muchísimo, ¿cierto? Había muchas cosas por resolver y en muy corto tiempo a través de la hipnosis se logran ciertas cositas, muy interesante. Hay un ejercicio también, una terapia que es muy nueva, que es estimulación bilateral, que es a través de sonidos y movimientos de los ojos, movimientos oculares, poner en conexión ambos hemisferios cerebrales, con el ánimo de encauzar las emociones de manera correcta y hacer una mejor reinterpretación de la emoción cuando tenemos proceso de duelo, pero digamos que es una terapia muy nueva, ¿cierto? Y tenemos obviamente la medicación. ¿Qué pasa con la medicación? No es que yo diga que la medicación es mala, pero lo que pasa es que a veces nosotros volvemos una patología a lo que es normal. Es normal sentir, es que acabamos de perder a alguien o algo que era fundamental en nuestra vida, que hacía parte de nuestro componente de vida, y es lógico que nos duela. Entonces a veces lo que hacemos es que todo lo calmamos con la pastilla, y a veces todo lo calmamos con las gotas, y resulta que eso es adormecer a la fiera. Es cierto. Cuando la fiera se despierta doblemente afectada. Claro. Se despierta un demonio, ¿cierto? Se despierta doblemente brava. Entonces digamos que no es que no se pueda hacer, sino que la medicación sería como lo último de todos los procesos terapéuticos, y que uno vea que efectivamente ya la depresión no es por angustia ni por tristeza, sino que se volvió, por ejemplo, una depresión clínica, que se volvió una depresión unipolar,
que el exceso de encierro ya es muy fuerte. En ese tipo de situaciones sí es buena la medicación por 5, 6, 8 o hasta 9 meses incluso, pero obviamente esto tiene que tener todo un seguimiento profesional. Exactamente. Y aquí, mami, me viene una pregunta cuando tú hablabas acerca de mirar la realidad contextual del duelo. Pues también me pregunto que muchas veces nosotros desde otra perspectiva, cuando no somos quienes vivimos el duelo, muchas veces minimizamos el duelo del otro, diciéndole, ay, eso ya pasó hace mucho tiempo, ay, ya, relájate, tienes que pensar en el presente. Pues y precisamente esas son cosas que no deberíamos decirle a una persona que está pasando por este proceso, precisamente por lo que decías de las etapas, ¿no? Y que todos vivimos distinto este proceso. Entonces ahora me gustaría preguntarte, mami, ¿cómo podemos enfrentar emocionalmente estos duelos? Muy bien, pues si te refieres a los tips para enfrentar mejor el duelo, pues yo creo que es acceder justamente a los procesos terapéuticos, buscar una terapia que nos ayude. Obviamente cuando estamos en duelo, como en cualquier proceso donde ponemos en juego las emociones, es importante encontrar la persona con la que queremos hablar. A veces ni siquiera es un terapeuta, a menos que eso no tengamos un desbordamiento emocional ya muy fuerte y eso se nos vuelva una bomba crítica, ¿cierto? Pero a veces tenemos una persona con la que nos gusta conversar y hablar sobre el asunto, etcétera. Y si no, nos vamos directamente a terapia, porque es importante entender, asumir, interpretar, no asustarnos con la situación, porque también es cierto que muchas veces cuando nos generan esa desacomodación y eso nos va generando como esa angustia y esa cosa, uno nunca se va a sentir bien hasta que no haya alguien que permanentemente durante un proceso le ayude a salir de eso, ¿cierto? Eso no son pañitos de agua tibia, mejor dicho. Eso es un proceso al que si ya eso me está afectando mucho. Cuando me genera a mí, por ejemplo, una parálisis, cuando yo ya me preocupo y digo, ay, no, esta persona tendría que ir a terapia, cuando ya no quiere nada, no quiere estudiar, no quiere trabajar, no se quiere parar de la cama, oscurece la habitación, oscurece la casa, no quiere salir, no contesta el teléfono. Ese tipo de situaciones son alertas muy graves. Y ante ese tipo de situaciones uno sí diría, no, venga, ya esto necesita una terapia, ¿cierto? Bueno, mami, tenemos otros tips de pronto que nos quieras compartir sobre este tema tan interesante y que yo estoy segura, es que no hay una sola persona en el planeta que no haya pasado por un duelo. De cualquier tipo de duelo, ¿no? Entonces, ¿cuáles serían esos tipsitos que nos pudieras regalar para nosotros aprender a manejar este tipo de situaciones y saber, como ya lo mencionabas, cuándo es absolutamente necesario visitar al psicoterapeuta o la ayuda psicológica? Bueno, como les decía, en primera instancia hablar, buscar esa persona con la que podemos hablar. En segunda instancia ir a terapia, si es necesario. Dormir bien. Porque acuérdate que todo el proceso emocional tiene una connotación directa en nuestro entorno físico. Entonces descansar, dormir bien, consumir alimentos que tengan triptófano, que son ¿cuáles? La leche, que nos ayuda además a dormir y a descansar y a relajar el cuerpo. Si le podemos poner una pizquita de azúcar mejor. Consumir atún, consumir salmón, consumir carnita, huevitos, todos los productos, almendras, maní, todos los productos que tengan triptófano. También obviamente los bananos, la papaya, algunas frutas, algunos vegetales que nos van a ayudar a estar tranquilos. Evitar al máximo la cafeína y las sustancias psicoactivas. Sí, porque acuérdense que yo les he dicho en otros programas que la cafeína pues nos altera todo el sistema nervioso central, y cuando nosotros estamos afectados por una pérdida o por un duelo, pues la primera, digamos, la parte más sensible que tenemos es el sistema nervioso. Entonces es autoestimularlo ya a un nivel exagerado y no es conveniente, entre otras cosas porque no nos permitiría dormir bien. Exactamente. ¿Cierto? Y justo lo que necesitamos. Y si no dormimos bien y no descansamos, pues obviamente la angustia se va a hacer mucho más crítica. Tener una galería en caso de que sea una muerte, no sea un abandono emocional, sino una muerte. Poner una galería bonita con fotos en colores de nuestro ser querido y organizar una galería bonita con bonitos recuerdos de viajes, de eventos, de conciertos, de actividades deportivas, de cosas que le gustaba hacer.
Los grupos de apoyo para hablar sobre la situación. A veces, por ejemplo, las funerarias, cuando tienen un grupo de personas que están pasando en ese justo momento por un duelo, lo que hacen es organizar unos grupos de apoyo para que cada uno manifieste y exprese las emociones. Eso ha sido algo que ha sido muy comprobado, que es interesante y que nos puede ayudar bastante. El ejercicio de la donación de órganos, en caso de que sea por muerte, donar órganos nos reivindica con la vida, nos conecta con la vida, genera una energía diferente en quien está trasplantado con un órgano de nuestro ser querido, ¿cierto? Entonces es absolutamente ganador. Sembrar maticas, hacer un jardín en honor a esa persona, eso es muy sanador. Escribir un libro, una cartillita, escribir permanentemente, lo que hace es una liberación. Acuérdate que en otros programas decía, es extraer del cerebro lo que está ahí haciéndonos daño y ponerlo acá afuera visible para liberar un poco de energía de nuestro cerebro. Entonces son actividades que son muy ganadoras. Hacer deporte, yoga, meditar, aprender a respirar, aprender a hacer estiramientos. Mira que eso, de alguna manera, esos tips están totalmente conectados con lo que les he enseñado en temas de ansiedad y depresión, porque finalmente las pérdidas que nos generan ansiedad y depresión. Mami, tengo una pregunta acá y perdóname la ignorancia. Pero tengo una pregunta, por ejemplo, Cuéntame. Cuando una persona está pasando por una separación, que lo mencionabas en el tip, tú te referías al tema de una muerte, por ejemplo, tener fotos bonitas, de eventos bonitos, pero cuando una persona está pasando, por ejemplo, por un duelo, una separación, ¿qué tan bueno es conservar las fotografías, las cartas y todo lo que le recuerda a esta persona, pues por la que está elaborando ese duelo? ¿Es conveniente? En este caso no. En este caso no. Okay. O sea, el caso de estos tips que les digo, de órganos, de fotos, de ropa, etcétera, tiene que ver más con una pérdida, con una muerte, con un fallecimiento. En el caso de separación pasa exactamente lo contrario. Okay. O sea, eso no me va a reforzar que el otro no está pero está, sino que eso me va a hacer mucho daño, ¿cierto? Esas cosas hay que eliminarlas, porque es una historia que se acabó. Cuando las historias se acaban, uno pone un punto final, y el punto final conlleva todas esas otras cosas, los regalos, las cartas, las cosas que tengo guardadas. Yo no digo botar los álbumes, porque eso hace parte, es un pedazo de nuestra historia, pero eso se tiene que guardar por allá en una caja fuerte, en un cajón con llave, y se tiene que guardar hasta que yo ya digo, estoy lista para una nueva relación, estoy en otro momento de la vida, esto sigue acá, acuérdense, sigue acá mi cicatriz, la puedo mirar, pero ya no la miro con dolor. Ya la miro con agradecimiento por lo que fue, por lo que me enseñó, pero acá pongo un punto final y vuelvo a empezar mi vida. Entonces, para ese caso, sí, no aplica nada de eso. Imagínate, Dani, uno hacerle pues el altar ahí al que está con otra. Sí, yo decía, no, pero ¿será que es posible? Eso hace parte del proceso de elaborar el duelo. Hasta allá tampoco. Pero bueno que nos hiciste esa aclaración para que las que están ahorita pasando por este proceso pues no vayan ahora a hacer su altar con X o Y chico ahí con el que se están separando, ¿no? Entonces aquí está bueno. Con el que se está separando y él por allá súper feliz con otra o ella con otro, y uno acá pues con el altar rindiéndole un homenaje al que bueno, tampoco me hiciste reír con eso, mami. Pero bueno, yo creo que aquí básicamente podríamos concluir que lo más importante es no minimizar nuestros sentimientos, nuestras emociones, que hay que estar atentos, especialmente como lo mencionabas, mami, a cualquier cambio que tenemos en nuestra vida que nos genera tristeza, angustia, ira. Bueno, hay que estar al tanto de esto, cómo evolucionamos en esa emoción y pues buscar la ayuda adecuada si es necesario, ¿verdad? Buscar la ayuda adecuada, y si sentimos que se nos está perdiendo el sentido de vida, porque ese tipo de situaciones hace que se nos pierda el sentido de vida, buscar la ayuda adecuada, buscar cualquiera de estos tips. Seguramente hay miles, yo les digo pues como con los que yo más he trabajado y que sé que son muy funcionales, pero sobre todo hablar. No nos podemos encerrar en cuatro paredes con todas las ventanas oscuras,
en un agobio horrible, sabiendo que afuera el mundo es diferente y el mundo nos abre otras posibilidades y otras alternativas. Es, mami. Bueno, yo creo que este tema se nos queda corto para la cantidad de tela por cortar, así que mami, yo pienso que es una buena idea que tú compartas tus redes, que compartas tu correo electrónico, por si de pronto hay personas que necesitan un poco de terapia, un poco más de ayuda, un poco más de información. Bueno, ya saben que nos pueden escribir acá en el canal, pero también si quieren una ayuda más directa, pueden buscar a la psicoterapeuta Luz Beatriz Orrego, mi mamá, para recibir toda esta ayuda necesaria, o ella los dirigirá a la persona adecuada si no tiene suficiente tiempo. Entonces, mami, compártenos las redes, por favor. A mí me encuentran en Facebook como Luz Beatriz Orrego Flores y mi correo es lube, con B grande, de Luz Beatriz, lubeorrego@hotmail.com. Listo, mami, un último mensaje para terminar. Pues yo creo que lo más importante es hablar, ¿cierto? Tener la capacidad de expresar que nos duele, no minimizar el dolor, pero no magnificarlo tampoco, tener como un límite ahí entre no magnificarlo y no minimizarlo, recibir la atención en el momento oportuno. No nos puede dar miedo la terapia es la forma de ayudarnos a liberar las emociones. Bueno, mami, ya hemos terminado entonces con este tema. Les damos las gracias a todos los que nos están viendo. Esperamos que este tema realmente sea de su interés. Lo elegimos con todo el cariño, con todo el amor, para ayudarles a todos los que están pasando en este momento por una situación complicada, difícil, un duelo difícil de superar. Así que bueno, espero que les haya gustado. Mil gracias como siempre a mi mamá por ese corazón bondadoso y estar aquí con nosotros enseñándonos tanto. Gracias, mami. Y nos vemos entonces en el próximo con programa, mucho amor, ¿no? Esperamos que sea pronto, ¿no? Pues. Bueno, muy pronto, chao, muy pronto. Gracias. Abrazos. Chao.